minutos y en la cabina se encuentra con nosotros José de la Gasca, ministro de Gobierno. ¿Cómo está, ministro? Hola, bastante bien. Un saludo, María Gabriela, Fernando. Qué gusto estar aquí. Usted es nuevo, pero igual. Gracias. La bienvenida ahí. Ahora, redes sociales una foto con la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Carmen Teopol, en la que recibieron propuestas para esta ley económica urgente para luchar contra las economías ilícitas. ¿Cuáles fueron ahí las propuestas? Bueno, lo de fondo es estas conversaciones que precisamente buscan tener una gobernabilidad y acuerdos sobre agendas legislativas para que esta gobernabilidad sea de largo aliento. Aquí se hablaba de que habían mayorías pegadas con baba. Creo que los distintos plenos han ido dando cuenta de que esta mayoría se sostiene, va creciendo. En cambio, del otro lado se van desgranando. ¿Y cuando dice va creciendo, se refiere a Sergio Peña? De algunos otros se han ido sumando. La idea es que se busquen estos puntos de consenso y se evite esta polarización, pero aquí hay personas que piensan que porque hay unos que piensan, disienten, son críticos, por más que estén en una llamada oposición, son enemigos de la patria. Y aquí siempre se va a tratar de legislar para los ecuatorianos, de gobernar para los ecuatorianos, de tener una gobernabilidad para los ecuatorianos, pero hay otros que quieren simplemente oponerse por oponerse. De eso no creo que sea constructivo, totalmente lo contrario. Así que hemos visto que desde distintos sectores, por ejemplo en Pachacutic, tuvimos una reunión no solamente con Carmen Teopol, sino con los otros 6 asambleístas del bloque de Pachacutic que están alineados junto al gobierno. ¿Pero alineados sí o como en la sesión inaugural que vimos hay algunas abstenciones, incluso con gente que se reunió con usted antes? Sí, alineados, María Gabriela. Yo creo que hay que ser bastante sobrios en eso. Repito, las votaciones han sido consistentes, no solamente para la elección de las autoridades en la Asamblea, del CAL, sino también las comisiones. Estamos viendo esta primera prueba a través de la Asamblea. Ya va a haber un primer debate sobre la ley de articular las economías criminales. Ya se ha presentado un nuevo proyecto económico también, que tiene que ver con la eficiencia en la gestión administrativa, sobre todo en temas de compras públicas. Y vamos viendo, yo creo que mayoría es mayoría. No hay que tratar de poner sombras sobre eso, sino ver cómo se van gestando los resultados legislativos. Para darle el paso a Fernando, ministro, quiero volver a precisar un poco lo de Sergio Peña. Pues va a alinearse también con ADN ahora que fue expulsado Revolución Ciudadana. Yo creo que eso debe preguntárselo a él. Nosotros lo que hemos dicho es que los esperamos en la frontera. Yo creo que él ha mostrado una postura ciudadana, crítica. Si podemos encontrar en él o con él objetivos comunes, pues qué mejor. Siempre hemos dicho, las puertas están abiertas, nosotros tenemos nuestras líneas rojas y mientras podamos construir sentido de país, bienvenidos. Conversamos con el ministro de Gobierno, José de la Gasca, aquí en Radio Forever. Ministro, le pregunto, estos acuerdos que se han alcanzado con Pachacutic, ¿hay cómo sostenerlos a largo plazo? La constancia ideológica no es precisamente la principal virtud del movimiento indígena. ¿Y qué está dispuesto a hacer el gobierno para sostener esa cercanía? Constancia ideológica, no, yo pienso lo contrario. Yo más bien pienso que ellos son bastante consistentes en muchas de las cosas que dicen y piensan. Sin embargo, dentro del propio Pachacutic a veces hay personas que son un poco más radicales que otras. Hemos escuchado a Carmen Teopol ayer o hoy día decir que ellos saludan que dentro de la Asamblea, para la elaboración del primer informe, para el primer debate, la elaboración del informe para comisión, que ya se aprobó, se han tomado en cuenta algunas de las observaciones que ellos hacían relacionados con puntos fuertes de ellos en cuanto a la protección de conceptos. Y eso lo han visto con buenos ojos, nosotros lo saludamos también, así que se va construyendo. Es que eso es así, los procesos de elaboración de leyes son construcción de distintos sectores, de distintas formas de pensar, de todas las que han sido recogidas por votación popular. Pachacutic definitivamente es una fuerza, y qué bien que en la Asamblea, en la Comisión de Desarrollo, pues se ha visto y se ha hecho eco de las cosas que ellos han dicho. Entonces así se va construyendo. Yo pienso que hay que irlo viendo poco a poco. Como dije, la idea es de construir estas agendas legislativas para que aquí no se piense que han habido componentes como en efecto no las han habido. ¿No ha habido?
¿Y qué está dispuesto No, por supuesto que no ha habido. conceder el gobierno? Por supuesto que no ha habido. ¿Dispuesto a conceder en qué? En temas de gobernabilidad. No, el gobierno ha sido claro, aquí no hay acuerdos con Piola. Lo que hemos hablado es, se necesita reconocer que Pachacutic tiene una fuerza y debe haber una representación importante en las autoridades, le existe, ya está Carmen Tiupul, vemos a Cecilia Baltasar inclusive presidiendo la Comisión de Educación, pero fuera de eso, hablar de componendas y demás, no lo acepto. Ministro de la Gasca, hablemos sobre esta ley orgánica para desarticular la economía criminal. Hay una parte que habla sobre la pertenencia a grupos armados organizados en el conflicto armado interno, algo un poco similar a lo de El Salvador para pertenecer a las pandillas. Pero ¿esto incluiría a los menores de edad? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque hemos visto que lamentablemente parte fuerte de estas bandas organizadas es la utilización de los menores de edad. A ver, esa es otra discusión. Lo que aquí debe haber es un régimen especial, como hay en otros países del mundo que están lidiando con estas realidades de hace algún tiempo atrás, México, Colombia, Estados Unidos, donde definitivamente saben que el ordenamiento jurídico normalmente no está adaptado para esto, que las realidades procesales necesitan reglas específicas para juzgar este tipo de realidades criminales, y los temas relacionados con la niñez y la adolescencia son también grupos especiales, también justicia especializada, también grupos vulnerables. Entonces no hay que mezclar las dos cosas. Ahí yo sí creo que hay una frontera. Sabemos que el problema del reclutamiento es definitivamente una de las materias primas que usan estas narcoguerrillas y las economías criminales, pero el tratamiento procesal de unos y otros es distinto y eso no se está mezclando aquí. Ok, entonces, pero ¿cómo esta estrategia va a combatir el reclutamiento de los menores de edad? Con sanción y mano dura, pero una cosa es cómo atacamos el reclutamiento a quienes reclutan y otra cosa es cómo atacamos a los reclutados. En eso es lo que estoy pidiendo que haya una diferenciación, porque son regímenes especiales ambos, y ahí sí tenemos que ver inclusive lo que dice el derecho internacional, lo que ha dicho ya las convenciones internacionales en materia de niñez y adolescencia, pero otra cosa es la actividad de los mayores adultos en el reclutamiento para tratar de pervertir a la adolescencia a intervenir en estos grupos narcocriminales, ¿no? ¿Veremos un país diferente luego de la aprobación de esta ley? Ya lo estamos viendo desde ahora, no desde antes. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, claro, por supuesto. Vemos el optimismo, vemos la forma como nosotros empezamos con pie derecho a gobernar. Ahora sí, con una asamblea que va a ser propositiva, no únicamente de confrontación y de asedio. Y yo creo que eso los ecuatorianos lo están celebrando. Está esta primera prueba, vemos que están avanzando en los tiempos, vemos que ya vamos a estar para un primer debate, vemos que existe, que la comisión está recogiendo opiniones de distintas bancadas, de distintas, digamos, curules. Así que yo creo que eso lo vamos a ir viendo, pero ciertamente la ley es un primer paso. Después tenemos que ver otras cosas en materia económica, como lo estamos viendo, en salud, educación y demás. Ministro, ¿cómo miden ustedes el sentir ciudadano? En Guayaquil ha habido más de 1.100 muertes violentas en lo que va del año. ¿Cómo lo vemos? Con un 55% de aprobación en la segunda vuelta. ¿Cómo lo vemos? ¿Sí? Los desafíos no los podemos ocultar, pero sabemos que estas realidades se vienen gestando desde antes, que tenemos que nosotros reforzar. Por eso el proyecto de ley lo que busca es apelar a la solidaridad de todos los ecuatorianos para que podamos nosotros reforzar a través de la economía, a través de los incentivos tributarios, para que podamos tener más recursos para nuestra fuerza pública y así poder dar mejor frente de batalla a nuestra fuerza pública, limitar las economías criminales y también permitir mejor inversión. Y ese frente de batalla debe ser también con la participación de diferentes instituciones, porque, por ejemplo, el tema de las extorsiones que asfixia a los comerciantes, muchas de estas se dan a través de cuentas bancarias. Estamos hablando de que se utiliza el sistema financiero. ¿Cómo va a ser esa articulación para de raíz cortarle el movimiento de dinero a las mafias? Claro que se usa el sistema financiero y por eso es que nosotros veíamos en los chats de Augusto Verduga cómo pretendían tomarse la superintendencia de bancos para descontrolar o controlar el sistema de lavado de activos y demás. Eso es lo que nosotros no vamos a permitir, por supuesto. Por supuesto que tenemos que atacar todas esas realidades, de eso se trata. Por eso tenemos que robustecer algunas instituciones, por eso debemos tener mayor control en algunas instituciones para atacar por todos los flancos estas economías financieras que siguen dando aliento a estos grupos narcodelictivos, que definitivamente la fuerza de nuestra policía no puede solamente estar
en las calles, sino que la inteligencia que debemos hacer y la gestión que debemos hacer debe estar dentro y fuera de las calles. Ministro, y en este proceso también es fundamental quien esté en la titularidad de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Ya el concurso se va a lanzar el próximo 5 de junio de manera oficial. ¿Usted va a participar? El concurso, de lo que yo entiendo, ya está abierto. El concurso está andando. Creo que ha tenido algunos reveses y algunas cuestiones que han impedido que fluya como debió haber fluido. Si yo voy a participar en el concurso, creo que hoy mi prioridad está aquí. Cuando sea el momento lo decidiré. Nunca le he tenido miedo a los desafíos y no va a ser la primera vez que lo haga. Pero no solamente es un tema de la Fiscalía. Este es un tema de un sistema donde tiene que ver la justicia, donde tienen que ver los jueces, donde tiene que ver desde luego la Fiscalía y la Policía. Así que si puedo contribuir desde otros lugares, lo pensaré y lo haré. Pero usted ha dicho que está esperando o que espera el momento preciso. ¿Eso es ahora o en 6 años cuando venga el siguiente concurso? La verdad es que permítame reírme de esa pregunta. No, estamos hablando de hoy, estas cosas no esperan. Bien, ahora, ministro, cuando yo le preguntaba, volviendo a esta ley orgánica para desarticular la economía criminal, si veremos un país diferente, hablo de objetivos medibles. Vemos algunos elementos exportados del modelo Bukele en El Salvador, y en El Salvador se vio una relativa velocidad en la reducción de la violencia. ¿Podremos ver algo así en un año, año y medio, tal vez? Esto no tiene nada que ver con el modelo de Bukele. Este es un modelo ecuatoriano hecho por el proyecto de país. Pero los ministros estuvieron en El Salvador. Sí, fueron a ver una prisión, fueron a ver algunas de las cosas, la experiencia, como estuvieron también en Israel, en Inglaterra, etcétera. Nosotros estamos viendo la cooperación internacional. Vemos las cosas que funcionan y creamos una receta propia para el país. Sí, definitivamente, a ver, ¿cómo lo vamos a medir? Ciertamente tenemos que mejorar los números ahora de violencia en Guayaquil, sobre todo aquí. Y está aquí de cabeza el ministro Reinberg. Así que vamos a ver cómo siguen mejorando esas gestiones. El presidente ha sido claro. Aquí no hay nada que perder, aquí no hay tiempo que perder. Aquí tenemos que definitivamente bajar esos números. Tiene que verse la gestión de la policía, tiene que verse la inteligencia, y tenemos que seguir asestando los golpes a la delincuencia para bajar y mejorar las realidades. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con Eric Prince? ¿Lo veremos nuevamente por acá? ¿Ya evaluaron la propuesta de él? Yo creo que lo de Eric Prince estuvo en una fase de reconocimiento. Vamos a ver qué sale, vamos a ver si definitivamente la cooperación internacional privada se va a concretar por ahí. Pero yo creo que hay algunos países que definitivamente están viendo con buenos ojos lo que está pasando en la realidad ecuatoriana después de las elecciones del 13 de abril, después de que tenemos un presidente que es decidido a enfrentar esta realidad. Así que vamos a ver, yo creo que vamos a ver algunas respuestas de otros países, Italia, Estados Unidos, no solamente el mundo árabe, están ahí entre las personas que están mirando el Ecuador de cerca. Ministro de la Gasca, ¿habrá asamblea constituyente o ya descartaron eso? Eso ya lo hablé, no necesariamente. Yo no he descartado la idea, no hemos descartado la idea. Lo que hemos dicho es, dejemos a la asamblea trabajar. Hay algunos mecanismos de reforma, estamos viendo cómo estos proyectos de leyes ponen a prueba qué tan extremo, qué tanto se puede estirar los conceptos de la Constitución para atender las realidades actuales. Es decir, lo que veremos, estos proyectos de ley que van a enviar para hacer estas reformas. Y deben haber grandes reformas constitucionales. Hay algunas camisas de fuerza, por ejemplo, en materia económica, en materia de inversión pública, de inversión privada, en materia de seguridad. Algunas instituciones que no tienen razón de ser ya, algunas instituciones que demostraron estar al servicio de cierta clase política para mantener control sobre el poder fuera de estar en el Ejecutivo. Ciudadana. Sí, señor. Ministro de la Gasca, en otro orden de temas un poco más locales, hemos visto un cambio en la retórica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ¿Cómo están las relaciones con el alcalde? ¿A qué se refiere con cambio de retórica? Bueno, es evidente pues que él ha bajado el tono a su postura crítica con el gobierno. ¿Esto obedece a qué? Yo creo que él se ha dado cuenta lo que la ciudadanía ha querido y lo que no ha querido. Ciertamente él estaba apostando a un proyecto político distinto del que ganó en las urnas. Creo que como autoridad de la ciudad, él debe de entender la buena relación que debe existir con el Ejecutivo, y por ahí yo pensaría que viene la lógica. Los problemas que él tenga con la Administración de Justicia deberán resolverse en la Administración de Justicia. No tiene nada que ver con nosotros. Así que de nuestro lado mantenemos las mejores relaciones con los distintos gobiernos seccionales en distintos niveles de autoridad. Así que nosotros avanzamos. ¿Uno más o hay alguna predisposición especial por ser el alcalde de la ciudad más poblada del país? A nosotros lo que nos importan son los guayaquileños.
trabajar para los guayaquileños. Y van a trabajar en conjunto con el alcalde. Nosotros trabajamos para los guayaquileños, repito. Muy bien. Ahora, ministro de la Gasca, ¿veremos otros proyectos de ley económicos urgentes enviados a la Asamblea? Por ahora hay dos. Acuérdese que hay un límite legal. Mientras estamos en estado de excepción solamente pueden existir hasta dos. Vamos a ver cómo va la Asamblea con estos dos proyectos, pero ideas, proyectos, reformas, estamos en una gran etapa de reforma, eso va a seguir. Entonces, pero los otros proyectos que tienen en mente, ¿qué áreas piensan intervenir o atacar, por ejemplo? Ya lo vamos a ir viendo. Ya vimos el tema de seguridad, ahora compras o contratación pública, que es un foco de corrupción muy grande. ¿Qué otros más? Lo que pasa es que si usted lo ve solamente como contratación pública y como temas de corrupción, puede quedarse muy pequeño el análisis, muy miope. Y en verdad eso tiene que ver con transformar la eficiencia del Estado. Si usted se ve, son como 8.000 millones de dólares lo que pasa año a año a nivel del sistema de contratación pública, y el año pasado solamente se pudo ejecutar el 60% de ese presupuesto. ¿Qué significa? Que hubo un 40% de necesidades insatisfechas. ¿Por qué? Porque el sistema no está bien. ¿Y cómo porque el sistema no funciona. Entonces, hay que hacer que el sistema funcione. Hay que cambiar esas reglas que están desde el año 2008, que para lo que han servido es para enquistar mafias en los sistemas de contratación pública. Si usted lo ve así, si usted lo ve como que todas las instituciones necesitan adquirir, necesitamos reglas claras, necesitamos renovar ese paquete de reglas para que la eficiencia atraviese la contratación pública, ya no estemos simplemente atados a lo que decía el CERCOP, etcétera, etcétera, lo que decía la ley de contratación pública y demás, que no ha servido, que esto es subasta inversa, que esto es licitación, etcétera, sino que se definen nuevas reglas, se crean modelos de transparencia, se va a la eficiencia y a la lucha contra la corrupción. Eso es un eje transformador completo de toda la realidad. Vamos a ver qué pasa. Claro, a ver, analicemos varias fases en las que se pueden dar actos de corrupción, porque lo hemos comprobado a través de investigaciones periodísticas. Por ejemplo, cuando hay ese tipo de licitaciones o concursos, hay empresas de papel que se crean, y eso lo hemos visto pues muchísimas veces. Ahí, por ejemplo, cómo ese proyecto de ley combate aquello que podría ser algo menor, pero... Vea cómo se modifican las reglas para establecer y valorar el RUP, para que se analice la posición de los proveedores, para que vean cómo se tienen beneficios si luchan contra la corrupción y denuncian las prácticas corruptas y demás, cómo se sitúan en una mejor posición. Esto es un concepto que está en el mundo, este concepto de un mejor valor por el dinero. Sí. Eso es lo que se tiene que hacer. Hacia allá apuntamos, a crear reglas de transparencia, es un verdadero sistema que haga que funcionen las compras públicas y que los compradores no estén asustados. ¿Qué es lo que pasa? Como no funciona, y como todo esto finalmente termina en corruptela o con informes de responsabilidad penal en la Contraloría General del Estado, los procesos se caen. No se dan estas contrataciones y quedan las necesidades insatisfechas. Creemos nuevas reglas, incentivemos a los compradores, incentivemos a los proveedores para que actúen con transparencia, para que no hayan cosas como los casos de Daniel el Travieso y demás, ¿verdad? Que hemos visto cómo se cooptaban los presupuestos de las instituciones de salud, de los hospitales de salud, y veamos cómo esto va a ir fluyendo de una mejor manera. Eso es lo que yo creo que estamos apuntando ahora. Conversábamos también, ministro, al inicio de este informativo sobre la modernización de ciertas plataformas públicas. De hecho, el proyecto implica también renovar la plataforma del CERCOP, y hoy ha trascendido también esa apuesta tecnológica del gobierno con la empresa Palantir, ¿no? ¿Qué respondería a las dudas que pueden surgir, por ejemplo, al tema de la adopción de la inteligencia artificial o de ciertas brechas que podrían cuestionarse de estas plataformas que se están implementando en ese proceso de modernización? ¿Queremos ir hacia adelante o para atrás como el cangrejo? ¿Queremos utilizar las ventajas de la tecnología, de la inteligencia artificial, o queremos quedarnos en el oscurantismo de andar viendo cómo nos robaron tantas veces los presupuestos de los hospitales, por ejemplo? Yo creo que todo lo que significa actuar con transparencia y utilizar la tecnología en la parte buena para la eficiencia tiene que ser aplaudido. Y en este caso, pues, se le ha confiado a esta empresa estadounidense. Sí, el presidente lo ha anunciado, hemos visto, vamos a ver los resultados, todo esto se mide, todo esto tiene estándares internacionales de medición, así que va a ser mucho más fácil medir la eficiencia, la gestión y sobre todo el beneficio para los ecuatorianos. Perfecto. Conversamos a esta hora con el ministro José de la Gasca, ministro de Gobierno, sobre temas de gobernabilidad, mayorías en la Asamblea y recientes decisiones del gobierno de Daniel Noboa. Sí, para ir finalizando, ministro, 6 de la tarde, 56 minutos. Tengo la tendencia a retroceder el tiempo, no Ayer sé por qué. Pasó. Ayer Quizás también. le gusta vivir en el pasado. Ya hay cosas que no se debe regresar al pasado. No. Bien, ahora, ministro,
si bien es cierto, tienen los votos para que pasen estos proyectos de ley, pero ¿qué sucede si llega alguna demanda de inconstitucionalidad? ¿Qué esperan ustedes de la Corte Constitucional? A ver, primero no es que tenemos los votos. De esto se trata de legislar para los ecuatorianos. Yo creo que este pero proyecto... en la práctica los tienen. Permítame. Yo creo que deberíamos de tener una votación abrumadora en la Asamblea, porque esto es algo que busca el beneficio para los ecuatorianos. Aquí toda la clase política está a prueba. No solamente el bloque que está votando junto al bloque de ADN, el bloque que está consiguiendo la mayoría. No, toda la Asamblea está puesta a prueba y aquí vamos a ver quiénes están a favor de luchar contra el crimen organizado y las economías ilegales, ¿verdad? Estas economías narcocriminales, o quiénes están a favor. Ese es el mensaje que se va a enviar. Quiénes están a favor de la solidaridad, quiénes están a favor de apoyar nuestras fuerzas del orden público, o quiénes están a favor de que haya impunidad, por ejemplo, con lo que pasó en el Alto Punino. Eso por un lado. Una vez que salgamos de eso, ese mismo cuestionamiento lo tienen que ver todas las instituciones. Esas mismas realidades las tienen que ver todas las instituciones, incluyendo la Corte Constitucional. Yo no me quiero adelantar, me preocuparé si es que veo a alguien que quiere tumbarse una ley como esta en el caso de que sea aprobada. Vamos a defenderla en todos los lugares y veremos la Corte también qué dice, ¿no? Yo sí creo que aquí esta ley va a poner a prueba la Constitución y las instituciones que quieran estar o se resistan a esta lucha. La bancada correísta, ¿no? La bancada de Revolución Ciudadana ha funcionado a manera automática, ¿no? Lo vemos hoy también con lo que pasó con el asambleísta Peña. Si se muestra a alguien en contra, pues de inmediato lo expulsan de sus filas. Del otro lado del oficialismo, ¿se mantiene igual esa socialización? ¿Sigue habiendo intentos por dialogar o definitivamente también ya han cortado toda posibilidad? Ustedes me habrán visto, estuve dialogando con las personas de Pachacutic. Yo hablo con quienes quieran hablar. Ellos no quieren hablar, ni siquiera se presentaron en la Asamblea, ni siquiera se presentaron en la Asamblea el día de la posesión. Se han quedado sin discurso y lo que buscan es estos destellos de llamados de atención en algunos casos, como vi un señor por ahí hilarante, gritando a través de un megáfono, verdaderamente vergonzoso. Nosotros vamos a conversar con quienes debemos de conversar. Siempre la puerta, repito, estará abierta, los encontraré en la frontera, pero me parece que hay gente que está ahí, que no necesariamente tiene esta posición enfermiza, sino que hay otros que están mirando con un sentido mucho más crítico. Y bienvenidos. ¿En la Asamblea o a nivel general entre las figuras de la Revolución, la prefecta Guiñaga y demás? No, nosotros conversaremos, repito, con quienes tengan que conversar. Estuve antes de ayer, usted ha visto, si está viendo las redes sociales, habrá visto que también hemos tenido unas fotografías, tuvimos una reunión con el Congope, ahí estuvo el prefecto de Manabí, estuvo en el Ministerio de Gobierno, estreché su mano, hemos conversado por las cosas del país, así es como debe de ser. Otra cosa, repito, son las conversaciones en hoteles, como los pativideos y esas cosas. Eso no va a pasar aquí y siempre el Ecuador sabrá en qué paso estamos. Bien, ha sido el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Ministro, gracias por estar aquí. A ustedes, muchísimas gracias. Bien, amigos, 7 de la noche en punto.